Hola, nosotros somos el grupo 27 del curso de Introducción a la Mecánica Teoría 1. Los integrantes de este grupo somos Esteban Fernando Torres Pizarro y Álvaro Rodrigo Valderrama. En este video vamos a presentar el análisis dinámico de un sistema carrito masa polea. Introducción. Analizamos un sistema con carrito, poleas y disco de inercia. Estos tres se pueden ver a la derecha. El sistema incluía una masa suspendida conectada por sus cuerdas, la masa que está acá en el portamasas. Usamos sensores rotacionales para medir el movimiento y el objetivo fue comprobar la segunda ley de Newton, la cual es fuerza igual masa por aceleración. Objetivos. El objetivo general, como ya fue mencionado anteriormente, es comprobar la segunda ley de Newton en un sistema dinámico. En cuanto a los objetivos específicos, está medir la aceleración angular con sensores, determinar la velocidad angular e identificar fuentes de error. En esta parte vamos a detallar los pasos experimentales utilizados para el sistema carrito polea-masa y usando sistemas rotacionales verificando la segunda ley de Newton. Luego, vamos a calibrarlos en diferentes pasos. La configuración inicial, el montaje del sistema, la toma de datos y el análisis. En esta tabla vamos a explicar, según lo que tenemos los datos obtenidos durante la primera fase de movimiento del sistema. Estos valores nos van a incluir el tiempo, el ángulo recorrido, la velocidad angular y la aceleración del sistema. Tenemos nuestro análisis de datos que van en rango inicial, transición y movimiento establecido, dentro de los rangos de 0.45 a 55, 0.6 a 8 y 0.85 a 1.6. Esta tabla nos evidencia cómo el sistema alcanza rápidamente una aceleración constante, validando nuestros cálculos dinámicos. Las gráficas y las derivadas de estos datos refuerzan esta conclusión. Bueno, en la tabla 2 podemos ver que se complementa con la página 5, mostrando una evolución del sistema en una fase más avanzada de movimiento. Tenemos también nuestro análisis de datos que van de fase de aceleración, estabilización y una fase final. Bueno, con esta tabla 2 confirmamos que el sistema sigue un comportamiento dinámico, predecible en su mayoría, pero también relevante como factores externos afectan los resultados de etapas avanzadas. Acá tenemos la gráfica de velocidad angular versus tiempo. La velocidad angular en el eje Y medida por radios sobre o por radianes sobre segundos y luego en el eje X tiempo medido en segundos. Acá se puede ver cómo la gráfica comienza más o menos a partir del segundo 0,6, que es donde comienza el movimiento del carrito, debido a que dejamos primero que pase un poco de tiempo para poder empezar a medir correctamente. Vemos cómo es una gráfica casi lineal que va desde el 0,6 a 2,8, que es más o menos cuando el tiempo acaba. Acá tenemos la gráfica de aceleración angular versus tiempo, la aceleración angular en el eje Y y el tiempo en el eje X. Podemos ver cómo también la gráfica comienza más o menos en el eje, en el segundo 0,4 y va avanzando hasta el segundo 2,8. Tenemos los siguientes SLs de los sistemas, carrito y portamasa. El carrito tiene una tensión que lo jala, lo jala en dirección hacia la derecha, hacia arriba, que es su fuerza normal, y hacia abajo, que es su peso. De igual manera tenemos el portamasa, que tiene su tensión hacia arriba y su peso hacia abajo, así como también tenemos sus diferentes ecuaciones del carrito y el portamasa. Tenemos los siguientes SLs, de la polea móvil y el disco de inercia. Derivado de ellos, al hacer su SL, hemos obtenido las ecuaciones de ambos, de la polea móvil y el disco de inercia. También tenemos los SLs de la polea fija y la masa adicional. La polea fija despliega hacia la derecha una tensión, hacia arriba una normal. Hacia abajo tiene otra tensión, un cable que lo jala y su fuerza desde el centro de peso. También tenemos la masa adicional, que es el cubito, lo tenemos acá. Tenemos un normal y también tenemos el peso que despliega, ¿no? Obviamente se sabe que la normal va a ser igual al peso para que se pueda mantener. También tenemos sus ecuaciones de cada uno. Para hallar la aceleración angular, tenemos la fórmula tensión 2 por radio 2 menos tensión 1 por radio 1 igual 1 medio m por r al cuadrado por a. Este deriva de la fórmula de la suma de torques es igual al momento de inercia por la aceleración. Luego despejamos la aceleración y para conseguir la aceleración angular tendríamos que es la aceleración angular igual a la aceleración sobre el radio. Luego tenemos la comparación de las aceleraciones. Tenemos que el valor promedio de la aceleración angular en los datos de 0,6 a 2 segundos es 6,43 radianes sobre segundos al cuadrado. Y usando los datos obtenidos y diferentes ecuaciones podemos obtener la aceleración angular en base a cálculos. Tenemos que el radio es igual a radio 1, que sería igual a 88,08 sobre 2 por 1000. Y esto nos daría 0,04404 metros. Luego seguimos con la comparación de las aceleraciones. Tenemos que el radio 2 es igual a 28,34 sobre 2 por 1000, que es igual a 0,01417 metros. Para obtener las tensiones, luego para obtener la aceleración tenemos diferentes tensiones que también van a ser usadas en la fórmula.
Tenemos que la tensión 1 es igual a la masa del carrito por la aceleración del carrito, que es igual a la masa del carrito por 2A, que sería igual a 0,984A. La tensión 3 igual a mg menos ma, que nos daría 2,0 menos 0,2A. Y luego tendríamos o sea, 2 veces la tensión 2 es igual a la tensión 3, y despejando nos quedaría que la tensión 2 es igual a 1 menos A. Luego aplicamos en la fórmula de abajo y obtendríamos que la aceleración es 0,28. Entonces luego para calcular la aceleración angular dividiríamos 0,28 sobre el radio y nos obtendríamos que es 6,36 radianes sobre segundos al cuadrado. Entonces nosotros podemos responder que sí, el resultado es el esperado porque el valor de la aceleración angular es parecido al valor experimental, que es de 6,36 a 6,43, un valor muy cercano. Bueno, en esta sección analizamos los resultados de la velocidad angular obtenidos experimentalmente y lo comparamos con el modelo teórico verificando la validez de sus ecuaciones dinámicas. Acá tenemos nuestras siguientes ecuaciones planteadas y bueno, llegamos a la conclusión y terminamos con que este análisis nos demuestra cómo modelos básicos y experimentales pueden coexistir donde las diferencias no invaliden las leyes físicas, pero que nos obligan a cometer factores más realistas. Bueno, contamos con factores externos, tales como son la fricción, la resistencia del aire y el error de medición. Estos nos pueden mostrar una diferencia entre los valores teóricos y los datos medidos, pero son claves para entender la física real detrás de lo teórico. Cuestionario específico. Cálculo de la tensión de la cuerda que jala el carrito. Tenemos que la tensión menos la fuerza de fricción es igual a la masa por la aceleración. Luego tendríamos que la tensión es igual a la masa por la aceleración más UK por N. Y tendríamos que despejar T igual a masa por aceleración por UK por mg. Luego reemplazamos los valores del carrito, de la fuerza de fricción, que es el UK que se nos ha dado, la gravedad que en los ejercicios de introducción a la mecánica es 10 y la aceleración. Y obtendríamos que la tensión es igual a 3,67 newtons. Luego tendríamos la ecuación dinámica del carrito con resistencia del aire. Ahí tendríamos que la fórmula que se nos ha dado es T menos UK menos B por V es igual a la masa por la aceleración. Y luego despejando T, tendríamos que T es igual a la masa por aceleración más UK por G por M más B por V. Y luego tendríamos que B es igual a T menos la masa por aceleración menos UK por mg sobre V. Con esta fórmula podemos conseguir el efecto de la resistencia del aire en el movimiento. Y usando los valores obtenidos anteriormente, tendríamos que B es igual a menos 0,00143 newtons sobre metros. Con esto podemos ver que la resistencia al aire es casi despreciable, es muy pequeña. Y esto es cierto y se comprueba ya que el laboratorio es un ambiente donde no hay mucho aire, donde las corrientes de aire casi se anulan. Y nosotros al hacer experimento ahí podemos ver que la velocidad, o sea, la resistencia al aire se expresión. Bueno, como podemos ver, nos dieron una tabla para analizar y ponerlo en un sistema. Y nos dimos cuenta que iba variando de manera de que se iba aumentando cada vez los valores según el tiempo. Entonces, si aumentan los valores según el tiempo, se nos muestra una función lineal. Por eso es que nos salió nuestra ecuación lineal de respecto al tiempo. Era 3.992 t menos 0.112. En este apartado hemos calculado experimentalmente el momento de inercia en el sistema polea-cuerpo, un parámetro crucial que relaciona el torque aplicado con la aceleración angular resultante. Ese valor nos permite validar nuestros modelos teóricos con datos reales. Lo podemos separar en configuración experimental, poniendo todos nuestros datos, la ecuación fundamental y el cálculo numérico. Este ejercicio nos demuestra cómo la experimentación permite refinar los modelos básicos, incorporando complejidad de los sistemas reales. Nosotros observamos dos errores que parcialmente pueden impactar en los resultados de la aceleración angular. Observamos principalmente que al momento de que se devolvía el movimiento, la cuerda saltaba, y eso podría haber cambiado un poco. También como que requerimos asistencia para calibrar correctamente el sensor y repetir grabaciones que se llaman incorrectas. Conclusiones. Se logró comprobar experimentalmente la segunda ley de Newton en un sistema dinámico con sensores rotacionales. Las mediciones mostraron una velocidad angular creciente, lo que confirma una aceleración constante durante el movimiento. Los resultados teóricos y experimentales coincidieron en general dentro de un margen aceptable de error, como lo vimos con la aceleración angular. Y las pequeñas diferencias observadas se explican por la fricción, errores de montaje y sensibilidad del sensor. 1 is the loneliest number that you'll